versículo 14 en adelante. Vamos a tener la lectura de estos versículos y vamos a leer el versículo 14 hasta el capítulo 3, verso número 3. La palabra de Dios dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque eres un Dios bueno, un Dios maravilloso. Te pedimos, bendito Señor, que puedas hablar al corazón de cada uno de nosotros en esta tarde. Y te queremos suplicar desde ya que puedas revelarnos por medio de tu palabra la instrucción que tienes preparada para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Vamos a hablar del hombre carnal. El hombre carnal. Si me puede regalar un poquito de volumen más, que le agradecería, Miguel. Muy amable. Muy bien. La cuestión de lo carnal o no carnal, eso es algo muy, digamos, confuso, porque normalmente cuando nosotros hablamos de andar en la carne, tenemos esa percepción de que es como una justificación para el creyente cuando se porta mal, ¿verdad? O sea, por ejemplo, una persona que dice una mala palabra, ay, es que ando en la carne. Es que de repente un creyente que le gusta tal vez un poquito caer en esas cuestiones, en esos juegos de enamoramiento, de enamorarse, de buscar una pareja, de una persona y andar en la carne, ¿verdad? Entonces, pero quiero yo explicar un poco acerca de esto, ¿verdad? Porque realmente no es mi deseo venir a poder, digamos, a dar unas clases, porque para eso está el día miércoles. Pero les quiero dar algunos comprensión para que usted pueda entender por qué usted no sabe qué hacer. O sea, la mayoría de veces, cuando nosotros tenemos esa confrontación con nuestra vida, de no saber qué decisiones tomar, de no saber qué decisiones nosotros tenemos que escoger, normalmente nosotros creemos que todo viene del hecho de no reflexionar, de no pensar, pero cuando vemos la Biblia y nos damos cuenta, ¿verdad?, de las razones por las cuales se tienen que tomar decisiones, nos damos cuenta que la parte de escoger, de buscar un mejor futuro, tiene que ver más con el espíritu que otra cosa. Es decir, si en esta tarde usted se encuentra sentado en este lugar sin saber qué camino va a tomar en la vida, es por una simple razón. Es porque usted no es espiritual. Ahora, esa percepción de lo espiritual también es algo muy equivocado. Hoy en la mañana yo le predicaba al pueblo de Dios a las 9 y yo les decía, mire, porque nadie podría creer que el ser una persona poco espiritual tiene que ver con el hecho de pagarle 4 pesos a la empleada que le lava la ropa o que le plancha. O sea, venimos a la iglesia muchas veces y creemos que porque estamos bastante en la iglesia somos bien espirituales. Nada que ver. La parte de ser espiritual tiene que ver con lo que voy a explicar. Primero, hagamos un pequeño acercamiento de una situación que verdaderamente es espiritual. La iglesia de los Corintios era una iglesia, hermano, bien complicada. ¿Por qué razón? Porque aquí prácticamente se habían juntado 3 elementos diferentes. Fíjese bien. Y cualquiera podría haber visto la iglesia y dicho, esta iglesia es una iglesia sumamente espiritual. ¿Por qué razón? Porque cuando usted llegaba a un culto, cuando usted llegaba a una reunión de adoración en Corinto, a un ágape, usted veía ahí que los hermanos comenzaban a hablar en lenguas,
de repente un hermano se paraba y comenzaba a declarar y hablar en lenguas, de ahí otro hermano igual. Había una cantidad de servidores con grandes dones dentro de la congregación, y esto, hermano, hacía percibir de que la iglesia, ¿verdad?, era una iglesia espiritual. A veces creemos que porque tenemos un buen grupo de alabanza, que porque tenemos, ¿verdad?, una buena adoración. Yo conozco mucha gente que su cosa es que la alabanza tiene que ser buena, porque es lo que es bueno ahí, tiene que ser bueno. Pues yo quiero decirle que no. Esta iglesia, además de tener una cantidad de gente que se levantaba en el culto a hablar en lenguas, tenía otro problema de fondo. El problema de fondo que tenía es que estaban divididos y estaban separados, porque unos seguían a Pablo, otros seguían a Cefas. O sea, había una división interna que es la que Pablo está señalando en este momento, y ya se lo voy a poner en ese versículo para que usted lo note, ¿verdad? Había una división, que estaban peleando. Entonces, creemos que la iglesia es espiritual porque es grande. Creemos que la iglesia es espiritual porque hace muchas obras. Creemos que la iglesia es espiritual porque tiene un buen grupo de alabanza. Nada de eso es espiritual. Nada de eso es espiritual. Es bonito, sí, pero es pura experiencia cristiana, es puro show cristiano, es puro entretenimiento cristiano, si le podemos decir cristiano, ¿verdad? Entonces, quiero hacer ese contraste entre lo espiritual y lo carnal. Ahora, veamos un pequeño acercamiento para que vayamos discerniendo qué podemos hablar de lo espiritual. Vaya, vea lo que Pablo va a decir en capítulo 1, versículo 11. Capítulo 1, versículo 11. Mire lo que pasa. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y la pregunta que hace Pablo en el 13 es: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? O sea, allí tenemos claramente el problema de la iglesia. La iglesia no era espiritual, era carnal. Una iglesia donde solo peleando viven, donde solo pensando que este es el líder, este es el pastor, este es el que lleva el liderazgo, este es el que lleva el ministerio. Esa iglesia, hermano, no es espiritual. Esa iglesia es carne, pura carne. Y no crea usted, hermano, que hacer muchas obras externas también es un producto de espiritualidad. No, yo como pastor de esta iglesia y como la bendición que Dios me ha dado de ser pastor de varias iglesias, yo le puedo decir algo. Yo recuerdo, y lo acabo de ver en Usulután, y ojalá que me esté viendo, porque me tocó la cabeza y no le di permiso que me la tocara. Y me encontré este pastor yo lo fui a sentar hace unos 8 años. Lo sentamos porque me dieron órdenes y todo el rollo que se había metido con una cipota de la iglesia. Entonces yo le dije: mire, pastor, le digo yo, tengo órdenes del pastor general de que pues usted tiene que dejar esta relación. No, mira, me dijo, yo ya me dejé de mi esposa, ya tengo como 1 año de no estar con ella, pues yo voy a iniciar, ya tengo una relación con esta señorita, yo no te voy a mentir, yo no te voy a engañar. En eso estuvo muy honesto él. Pero el problema fue de que cuando yo le hice una pregunta: ¿y qué va a hacer, le digo yo, para enfrentar esta situación que usted tiene? Está separado, ¿verdad? Prácticamente está viviendo con otra mujer y todavía no se ha divorciado. Mira, me dijo, vamos a trabajar, y ahí vamos a trabajar, vamos a servir más, vamos a evangelizar. O sea, y yo comencé: ¿y este tipo qué piensa que está haciendo? O sea, ¿cómo vas a venir y porque vos estás sirviendo, porque estás ganando almas, vas a tapar tu situación que estás viviendo humana, tu situación de infidelidad, de cuestión moral baja, ¿verdad? Entonces yo lo dejé. A los días, hermano, la iglesia se le desarmó. Mire, afectó a tanta gente porque varios niños recibían ayuda de Compasión Internacional y se destruyó digamos, todo el proyecto que había ahí de ayuda. Entonces, claro, hoy que lo vi, platicamos, pero un rato rápido, pero no funciona, porque el problema es que cuando usted trabaja mucho afuera, usted tapa su verdadera condición, que es que usted no ora, que es que usted no tiene comunión con Dios,
que usted puede estar viviendo en pecado y a usted no le importa, hermano, vivir en pecado y está tapando su pecado con acciones. Entonces, ¿cuánta gente en esta iglesia sirve en los ministerios y anda en pecado? O sea, seamos honestos. Ahora, yo no estoy condenando eso. Lo que estoy diciendo es que somos carnales. Ahora, habiendo establecido un parámetro entre lo espiritual, ¿qué sería lo espiritual entonces? Una iglesia que ama, una iglesia que está unida, una iglesia que no tiene divisiones, una iglesia, hermano, que demuestra el amor a su prójimo, una iglesia, hermano, que verdaderamente, hermano, o sea, están viviendo en paz y en comunión. Yo no puedo decir que soy espiritual si yo no amo a mi pareja, si yo no amo a mis hermanos, si yo no amo a mi prójimo. O sea, yo no puedo ser espiritual. ¿Por qué? Porque, hermano, confundimos ser espirituales, ¿verdad? Y creemos que, yo soy muy espiritual porque digo tantas aleluyas, tantos alabaré. Sí, pero la pregunta es, ¿cuántos enemigos tenés en la iglesia? ¿Cuánta gente te detesta? ¿Cuántas personas no te soportan? Porque eres una persona que solo a causar daño vienes a la congregación. Y es terrible, hermano. Porque aunque estamos metidos aquí, hasta algunos hasta mantelina tenemos, somos cizañosos. Y entonces es ahí donde demostramos que no tenemos nada de espiritualidad, incluyéndome yo. Ahora, veamos un poco de la comparativa. Y es algo que yo quiero mostrar en este texto. Vaya conmigo rápidamente a 1 Corintios 2, en el texto que comenzamos estudiando, verso 14. Aquí tenemos la comparativa de tres tipos de personas, tres tipos digamos, de personajes que Pablo va a describir a continuación. Entonces, mi objetivo es que usted se describa, que usted pueda venir y decir, yo estoy en este grupo de personas, yo estoy en esta situación. Ok, veamos primeramente, voy a explicar primero los tres y después de eso vamos a explicar la razón del por qué somos tan carnales. O sea, veamos entonces el versículo número 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Mira, ahí hay un primer hombre. Diga conmigo, hombre natural. No, hombre natural. Ok, en el texto griego aparece psíquicos en griego, psiquis. El hombre almático, psiquis. El hombre psíquicos. El hombre psíquicos o el hombre natural, como traduce la Reina Valera, es aquella persona que no discierne las cosas del Espíritu, no las comprende, porque para él son locura. Y miren lo que dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, hay una cantidad de gente que no son cristianos, que no tienen verdaderamente el Espíritu Santo. Y su vida la vive por los instintos, por lo que percibe del mundo. Este tipo de personas se caracteriza porque viven su vida a la luz de una experiencia. ¿Por qué no sabes qué hacer con tu vida? ¿Por qué no sabes qué decisiones tomar con tu vida? Te voy a explicar por qué. Este es el tipo de persona que vive de la experiencia humana. De la experiencia humana. Este es el tipo de gente que piensa que puede tomar decisiones porque la sabiduría está en la experiencia, en los hombres ya de edad, en personas que tienen edades grandes, ¿verdad? Que pueden darle alguna luz, alguna intención. Fíjate que por mucho tiempo, y yo quiero decirte esto, este tipo de persona confía mucho en el hecho de que, mis abuelos me decían, es que mi papá me decía. Todo eso es muy bueno cuando es una tradición buena. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en una casa, y yo conozco muchas casas, donde lo que les enseñan a los hijos en esta iglesia es que no se casen? Hay parejas jóvenes aquí que no, si nosotros vivimos acompañados 20 años y solo porque vos viviste acompañado querés que tus hijos también vivan así. Es increíble. Estamos en pleno siglo XXI. Pleno siglo XXI. Y yo me he topado en el ministerio pastoral con jóvenes que vienen a hablar conmigo y me dicen, pastor, fíjese que mi papá me dice que yo no vaya a estudiar, que estudiar es perder el tiempo, que mejor aprenda bien mecánica. Excelente, yo no tengo nada
que ver con el hecho de que usted aprenda un oficio y que sea un buen mecánico. El problema ahora es que hasta los mecánicos tienen que estudiar. Entonces, y ya cuando vienen y le ponen un carro año 2018, 2020, usted, hermano, no lo puede destrabar si no le mete una computadora. ¿Me entiende? O sea, es increíble, pero fíjese, yo tengo una moto que me la han fiado. Entonces esa moto fiada viene y para hacerle un cambio de aceite, hermano, se podrá usted creer que vale más que un cambio de aceite de carro. Yo pago 60 pesos por los cambios de aceite de carro. Y esa moto, 150, 160 pesos. Y yo por eso ni la uso, guardada la tengo para que no llegue. Porque cada vez que el cambio de aceite, es un calvario. Pero fíjese cómo es, usted llega, y eso que la llevo afuera, si la llevara a la agencia, 350 pesos. Pero mire, cuando yo llegué el primer cambio de aceite, yo le pregunté al señor de ahí, de Excel, mire, ¿y esta moto más o menos cuánto paga? No, me dijo, como es la primera revisión, tiene el descuento de bienvenida, me dijo, ¿cuánto voy a pagar? $270. Ay, nos vemos, le dije yo. Ahí voy a ir a hacerla allá en ¿cómo se llama? En Disparve, el otro volá. Claro, fui a donde otro técnico, pero ¿por qué? Le ponen una computadora, solo por ponerle la computadora, hermano, cobran tanto. Y le hace, ya estuvo, $200, solo por ponerle la bendita computadora. Vaya, llévesela, le cambian el aceite, le ponen la computadora, 200 pesos. Ahora, el hombre natural tiene esa percepción, que él puede decidir por sus propias, sí, pero el problema es que no está acudiendo a lo espiritual, él está acudiendo a las tradiciones, él está acudiendo a la experiencia humana, él está acudiendo es que yo sé que las cosas se hacen así. Pues te voy a decir una cosa, nosotros no podemos ser hombres naturales. El hombre natural no tiene el espíritu, y por no tener el espíritu no sabe qué hacer, porque toda la vida, hermano, siempre, mira, ¿cuántas personas? Y esto le voy a decir algo, este hombre natural, no crea usted que no es una persona muy preparada. Claro que sí, tiene conocimiento, puede tener títulos universitarios, pero ¿cuántas personas conoce usted que tienen incluso hasta máster, este título, y no saben cómo guiar su vida? Tienen embarazada a una muchacha, tienen otra embarazada por allá, y uno dice, bueno, y este que no es, y todavía los abuelos, este que no es estudiado. Pues es estudiado, pero como es un hombre natural, ¿qué lo guía? Los instintos. Porque esta palabra, psíquicos, es la misma palabra que se describe la vida natural. Es decir, que la persona tiene los instintos de hasta las criaturas que Dios ha creado. Usted ve a una mujer y ya quiere acostarse con ella. Usted quiere y ve a una persona que le gusta y ya a usted no le importa. Usted vive su vida normal, común y corriente. Yo puedo acostarme con quien yo quiera, está bueno. Usted se está dejando llevar por los instintos. Ese es el hombre natural. El hombre natural es el que se deja llevar por el alma, es el que se deja llevar por los impulsos, es el que dice, mañana voy a pedir fiado, mañana voy a ir aquí. Sí, pero eso es tu naturaleza la que te está guiando. Ese es tu criterio el que te está guiando. El criterio de otro es el que te está guiando. Los hijos de Dios no nos podemos dejar llevar por nuestros impulsos. Muchas veces, hermano, uno puede tener un impulso, un deseo de hacer algo, pero no podemos. ¿Por qué? Porque los cristianos tenemos otro tipo de mentalidad, y la mentalidad que tenemos los hijos de Dios es la mente de Cristo. No vivimos por los impulsos, no vivimos por las tradiciones, no vivimos por la herencia, vivimos por la sabiduría de Dios. El hombre natural se deja llevar por las cosas del alma. Ay, este muchacho me gusta, es un buen prospecto. ¿Solo por qué? ¿Por qué? Si ni cristiano es, ni creyente es, no sabe nada de Dios. ¿Qué va a pasar cuando ya tengas un hijo y te des cuenta que el hombre te ande haciendo infiel y vos querés traer a tus hijos a la iglesia y el hombre es un gran pícaro? O sea, no podemos vivir nuestra vida por los instintos, ni tampoco por los impulsos, ni tampoco por lo que nos da la conciencia. Tenemos que aprender a vivir por la sabiduría de Dios. Después tenemos al hombre espiritual. En el verso número 15 tenemos, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ahora,
el espiritual, la palabra en el texto griego, neumáticos, así como se escribe neumático de llanta, ¿verdad? Es el hombre que se deja llevar por el Espíritu. Y esto, hermano, es algo interesante. ¿Por qué razón? Porque el hombre espiritual, ya lo vamos a ir describiendo un poco para que podamos entenderlo. El hombre espiritual es el anhelo de nosotros. Nosotros tendríamos que anhelar ser espirituales. Tendríamos que anhelar realmente, hermano, ser espiritual. Y no quedarnos en la condición tan baja. Porque muchas veces estamos o somos hombres naturales, o somos naturales, o somos carnales. El hombre espiritual tiene un gran respaldo. ¿Por qué? Porque no toma las decisiones que él quiere, no toma las decisiones que a él se le ocurren, no toma las decisiones que a él le nacen, toma las decisiones que Dios le pone en el corazón a hacer. Y esto, hermano, es algo tremendo. ¿Por qué razón? Porque no puede ser juzgado por nadie. Porque cuando usted toma una decisión eminentemente espiritual, nadie se va a meter con usted. ¿Cómo no va a ser algo espiritual el venir y decir, mire, yo tengo esta pareja, tengo esta señora, me voy a casar porque ya tuve 2 hijos con ella, ya ahora voy a ordenar? El pensamiento espiritual entra, quita los pensamientos de la carne, quita los pensamientos de los impulsos, quita los pensamientos, hermano, que nacen del hombre natural y los hace a un lado para llenarnos de las condiciones espirituales de Dios. ¿Cómo vamos a ser espirituales? Tomando decisiones, hermano. Tomando decisiones. Usted no se imagine un hombre espiritual el hecho de que está metido en la iglesia. No, es una persona, es una mujer que sabe decidir, que sabe quitar los pensamientos, los criterios equivocados, los pensamientos equivocados, las cosas que no convienen, las cosas que no sirven. Tenemos que dejarlas de lado y meternos en las cosas de Dios. Mire, hay muchas personas que no pueden hacer esto. Les es difícil hacerlo, pero la razón es porque todavía están cayendo en la carne. Todavía están cayendo en la carne. Tenemos tantos criterios equivocados. Tenemos tantos pensamientos falsos, cosas que no son de Dios, y se nos meten en la cabeza. ¿Y qué tenemos que hacer? Quitarnos todas esas cosas que no nos ayudan, que no nos hacen crecer como seres humanos, como personas. Es muy fácil caer en trampas, es muy fácil caer en pensamientos de la misma carne. El hombre se puede dejar guiar por sus propios criterios, pero el hombre espiritual no se deja guiar por las cosas, hermano, de la carne, ni tampoco de las cosas del alma, sino que se llena de las cosas de Dios. Y esto lo voy a explicar dentro de un momento. Solamente les quiero pedir que note lo que dice el versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, mire qué importante es. Aquel hombre espiritual, aquella mujer espiritual es la que se deja llevar por los pensamientos de Cristo. Hemos quitado los pensamientos, los criterios equivocados, los criterios que no sirven para nada, y nos hemos llenado de los criterios de Dios, y nos hemos llenado de los criterios del Señor. Claro, ahorita usted no lo puede entender, pero ya le voy a dar una explicación a esto. Ahora, veamos el hombre carnal. Primero quiero que note esto, ponga atención. Cuando hablamos de la carne, jamás nunca el apóstol Pablo dijo que este cuerpo es malo. Ya les voy a explicar. El cuerpo humano no es malo. Yo no sé por qué la gente aquí, en la antigüedad, en la Edad Media, las personas que querían someterse, ¿verdad?, al espíritu, se golpeaban la carne, se azotaban la carne. Mire, hay gente que todavía tiene ese tipo de pensamiento. Piensa que porque van a ayunar 7 días, 8 días, ¿verdad?, se castigan. Dice el pastor Junior que entró a una de las prisiones en este mismo tiempo del régimen y fueron a predicar a unos jóvenes, pero dice que un grupo de muchachos, ¿verdad?, estaba ahí y que estaban en ayuno, y se habían puesto en ayuno como diciendo, estamos protestando. Pues el pastor inmediatamente entendió, porque claro, o sea, les dio un sermón que, mira, les dijo, y vos que no realmente extorsionaste, y vos que no realmente anduviste haciendo esta cuestión de, ¿por qué mejor no dejas de ayunar? Y te pones aquí mismo en la prisión y te pones a adorar, te pones a servir. Come. Vas a tener que pagar las consecuencias. Pero una vez que pagues las consecuencias, lógicamente vas a salir de esta situación. Ahora, ¿cuál es el punto? Muchas veces queremos engañarnos y decir, no, es que si someto el cuerpo, ¿va?, el cuerpo hay que castigarlo, hay que aquí, mira.
te puedes poner en un ayuno, pero si dejaste una mujer embarazada, te aseguro que va a dar a luz. O sea, eso, no te preocupes que en 9 meses va a venir el bebé, ¿ya? O sea, ponete un ayuno de 7 días o sea, confundimos el cuerpo con la carne. Ahora, explico. El cuerpo es bueno. El cuerpo, hermano, es de Dios. Dios nos ha dado un cuerpo bellísimo, nos ha dado un cuerpo para que disfrutemos la vida. Entonces, ¿qué es lo malo? La carne. Y esto es lo que yo voy a explicar. La palabra griega sarx, óigame bien, es y representa nuestra naturaleza caída. Está hablando, ponga atención, de pensamientos, de sentimientos. Está hablando de todo aquello que está en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad, que está entregado al pasado, al hombre natural, aquel que no conoce las cosas de Dios, nuestra naturaleza caída. Y mire bien, el cristiano es muy diferente. ¿Por qué razón? Porque el cristiano ya no vive, hermano, ya no puede vivir en la carne. Y esto es algo que yo quiero enseñarle. Aquí yo quiero mostrarle algo. Aquí no pueden haber personas que digan, ay, es que el hermano es bien carnal. Entonces no es hermano. No es hermano. Hay personas que viven en la carnalidad. Se han metido con una muchacha en la iglesia, se mete con otra muchacha en la iglesia y siguen con la misma maña. Es que es carnal el hermano. No. Es que no han nacido de nuevo. Ese es un hombre natural. No se equivoquen. Porque ese de Dios no tiene nada. Es que mire, fíjese que el hermano es algo malcriado, es pedante. No. Es bien carnal por eso. No es carnal, no es hermano. Ese no es cristiano, no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a Cristo, entra en nosotros una persona que se llama la persona del Espíritu Santo. Tenemos en nuestra vida una vieja naturaleza, a lo que le llamamos carne. ¿Qué es la vieja naturaleza? Carne. Un impulso que nos dice, sé pedante, toma, drogate. O sea, Él está ahí. Él está ahí. Pero tenemos una bendición. Porque si tenemos la presencia del Espíritu Santo, yo no tengo por qué vivir atado a la carne. Yo ya soy libre porque Cristo me ha liberado de mi antigua naturaleza. Y yo vivo para Cristo, sirvo para Cristo y amo a Cristo Jesús. Por lo tanto, la naturaleza caída no me puede dominar. Siempre vas a escuchar la voz de la carne. La carne tiene voces. El enojo, enfurecerte con tu esposa, con tus hijos, el airarse. Esas cosas, hermanos, no pueden ser. Podemos caer en momentos donde nos comportamos como carnales, pero no debemos vivir ahí. Y el creyente muchas veces se toma como justificación eso. Dice, ay, es que yo quizás muy carnal. No, señor, usted no ha nacido de nuevo. Si usted en 4 o 5 años se ha metido con 2 mujeres, está casado, usted no es carnal, usted no es creyente. Y está ocupando la justificación. Es que quizás me falta crecer, regenerarme. No, papá, mira, seamos honestos. Mejor recibe a Cristo ahora. Acepta a Jesús. Hay tantos cristianos que se ha vuelto hasta tramposo y estafador. Y ahí andan vendiendo carros chuecos. Andan vendiendo cosas que no deben. Y es que es carnal, no es cristiano. Es que el que es cristiano se domina por el Espíritu. La carne está dominada por el Espíritu Santo. Y por lo tanto no estamos sometidos a la esclavitud del viejo hombre. Entonces, ¿qué es la carne? La carne, hermanos míos, oiga bien, es la naturaleza caída que nos demanda acciones, palabras, impulsos, pensamientos. Nos hace poner este cuerpo al servicio de las cosas que no agradan a Dios. Y le voy a decir algo muy sincero. El que es carnal, el que vive en la carne, no puede agradar a Dios. No podés agradar a Dios. No podés. Porque simplemente no has nacido. No has nacido de nuevo. Entonces, voy a explicar algo de esto y voy a dejar algunos textos bonitos que
encajan perfectamente en nuestra relación. Ahora, mire lo que dice, versículo 1, 3:1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué les está diciendo? Porque se están comportando en enemistad. Entonces dice, les tengo que hablar como carnales, como que no tuvieran conocimiento de Dios. Ustedes están sometidos a ser espirituales, pero se están comportando como niños. Y por lo tanto tengo que venir a hablarles las cosas como que fueran personas que no tienen conocimiento de Cristo. Ahora, note esto, versículo número 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre nosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Dice, o sea, todavía hace la pregunta. Mire bien, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Podemos caer en la falta de poder ir tropezando en la carnalidad y diciendo, mire, es que, claro, yo entiendo, hermano, que muchas veces la antigua naturaleza nos impulsa, pero lo que quiero mostrarles es que una cosa muy diferente es que a usted se le salgan dos malas palabras, a que usted sea un hombre malcriado. Usted ya no puede ser un hombre malcriado ni una mujer malcriada. Usted no puede vivir así. Usted no puede vivir así. Estás enojado, te irás. La carne, la antigua naturaleza, el viejo hombre está ahí y te quiere gobernar, pero tú sabes que tienes el Espíritu y por lo tanto ya no puedes permitir que te gobierne la carne. Un hombre carnal, una persona carnal, es un cristiano que tropieza en faltas hacia Dios, que tropieza en fallas morales hacia Dios, que se equivoca muchas veces. Mire, hermanos, yo quiero poner una cosa muy clara. Yo puedo entender que una persona, porque está recién llegada al evangelio, ¿verdad? Entonces, de repente, pues, se mete con un hombre casado. Yo puedo comprender eso. Y puedo comprender también el que se divorcia. Ya tenés 6, 7 años de ser creyente. Sí. Te divorciaste, cometiste una falla, te separaste tal vez. Está bien. Dios perdona, es misericordioso, claro que sí. Pero una vida en donde pasás de mujer en mujer, de varón en varón, eso no es de Dios. Entonces, una cosa es que la carne te haga tropezar por momentos, que estamos como los corintios. O sea, ellos, hermanos, estaban viviendo una vida, era una iglesia en la carne, porque estaban cayendo en divisiones, en celos, en contiendas. Está bien que nos comportemos así por momentos, está bien que por momentos nosotros tropecemos y caigamos en eso, pero no podemos vivir así. Entonces, si estamos así, somos naturales, no somos cristianos que han caído en la carne. Ahora, esto es algo preocupante. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que comprender algo. El viejo hombre ya ha sido crucificado. Y por lo tanto, hermanos, yo tengo que vivir una lucha diaria, constante. El día de mañana, o usted va a querer ser egoísta, va a querer maltratar a alguien, va a querer ofender a alguien. Pero usted ya es cristiano. Y si usted ya es cristiano, usted tiene que decirle no al viejo hombre. ¿Por qué razón? Mire lo que dice esta palabra en Romanos capítulo 6. Y si usted me ayuda a buscar verso 6. Yo casi no molesto buscando texto, pero mire, Romanos 6:6. Mire lo que dice. Romanos capítulo 6, versículo 6. No hay excusa para vivir en derrota. No hay excusa para vivir en derrota. Está bien, te divorciaste, fallaste. Levantate entonces y hacerle frente a lo que venga. Buscar las formas de poder arreglar las cosas de Dios. Ahora, ¿cómo? Pues entendiendo que el viejo hombre está ahí. Pero ese viejo hombre no puede dominarte, no puede gobernarte. ¿Por qué? Lo que yo era antes de ser hijo de Dios, de Cristo, esa persona que yo era, hermano, yo le voy a decir algo. O sea, yo no tengo nada de qué enorgullecerme por las cosas que yo antes viví. Ahora, yo sé que esas cosas me ayudaron a madurar y a crecer.
y estoy consciente que todos nosotros en nuestra experiencia cristiana fallamos. Pero lo que Pablo nos quiere mostrar es un camino. Y el camino es, si la regaste, levántate, hombre. Si la regaste, levántate otra vez y hacerle frente. Pero no te dejes gobernar por las situaciones de la carne. No te dejes gobernar por el viejo hombre, porque entonces no hemos nacido de nuevo. Mire lo que Pablo explica en Romanos 6:6. Sabiendo esto, ¿qué quiere decir eso? Que él da por sentado que todos los cristianos sabemos esto. ¿Y qué es lo que sabemos esto? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Tu vieja naturaleza, tu antigua vida fue crucificada con Cristo. Esto se llama identificación con Cristo. Y la identificación con Cristo quiere decir que cuando yo acepto a Jesús, mi viejo hombre, mi antigua naturaleza está crucificada con Cristo en la cruz, y por lo tanto yo ya no puedo servir al pecado. Yo puedo caer en el pecado, puedo tropezar al pecado, pero a mí el pecado no me puede dominar. Si mi vida está llena, está dominada por el pecado, entonces quiere decir que debo de nacer de nuevo. Y esto es algo poderoso. ¿Por qué razón? Porque mire lo que dice el versículo número 9 y 10. Mire bien, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora note el 12. Diga conmigo, no reine. No, diga conmigo, no reine. Pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis a sus concupiscencias. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque yo ya nací a Cristo y vivo para Cristo, dentro de mí tengo concupiscencias del viejo hombre, pero ya no puede reinar sobre mi vida. Yo ya he sido liberado, yo le pertenezco a Cristo. Yo tengo que entender que hay una vieja naturaleza que me va a pedir cosas, que me va a pedir situaciones, pero yo no puedo vivir en esa soberanía, en ese reino de esa muerte, porque Cristo ya me dio vida. Y como Cristo ya me dio vida, tengo que vivir para Cristo, tengo que vivir para el Señor, tengo que vivir para Él, hermano. Mira, tantas personas aquí que cuando eran inconversas se iban a un baile y ocupaban este cuerpo. ¿Para qué? Para agradar a la carne. ¿Cómo le hemos servido de bien al pecado? ¿Cómo le hemos servido de bien a la perversión? Y ahora que eres cristiano, si verdaderamente eres espiritual, entonces comiénzale a servir a Cristo, porque Él es tu nuevo rey. Y así como bailabas en el mundo, y así como servías con tu cuerpo en el mundo, así pon tu cuerpo al servicio del verdadero rey, que es Jesucristo el Señor. A Él sírvale, a Él entréguese, a Él dele su vida, su existencia y su juventud. Déselo a Él. Ya no domine ese viejo hombre en nosotros. Eres carnal, puedes tropezar en carnalidad, pero no puedes vivir en la carne, porque quiere decir que si estás viviendo en la carne, no has nacido de nuevo y necesitas nacer de nuevo. Romanos 8, verso 6. Mire lo que dice el versículo bíblico, tremendo versículo. Aquellos que dicen, pastor, mire, es que yo la verdad que sí, verdaderamente yo estoy luchando, pero hermano, sé consciente de esto. Si estás atado en el mundo, si estás atado a esa situación y no estás luchando tu corazón, tu espíritu no te está gobernando, entonces te está gobernando el viejo hombre. ¿Y qué es lo que dice Romanos 8:6? Mire lo que dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No podés.
No me vengas a decir que puedes agradar a Dios y yendo a ganar almas. Si te estás acostando con tu novio, con tu novia, con tu pareja. Yo ya vengo de ahí. Yo ya vengo de ahí. Y yo puedo decirles, hermano, yo puedo decirles con toda sinceridad, no hay nada en el mundo del viejo hombre, no hay nada en el mundo de la carne que sea más grande que Dios y que sea más agradable que Dios. ¿Y sabe por qué Dios detesta tanto la carne? Porque nada se compara a la plenitud del amor de Dios, al compañerismo de Dios en nuestra vida. Y nosotros por la carne hemos renunciado a vivir a Dios. ¿Usted cree que aquí hay personas que, es que yo no tengo tiempo para venir a la iglesia, yo no tengo tiempo para servir? Bien bonito estás encubriendo las cosas verdaderas, que eres una persona que has caído en carne, porque no te sometes a Dios, no te sometes a las cosas que son de Él, rechazas las cosas que son de Dios, te ocultas de las cosas de Dios. No puedes seguir viviendo así. O te entregas a Cristo totalmente o te entregas al pecado. Pero ahora quiero mostrarte por qué debemos de anhelar lo espiritual. O sea, ya vemos que el hombre natural es el que no tiene nada de espiritual, no tiene nada de Dios en él. Vive su vida por la experiencia propia, por los conocimientos humanos, por los impulsos y el alma. El hombre espiritual es el que vive de acuerdo a la sabiduría de Dios. El hombre carnal es un cristiano que tropieza en su antigua naturaleza, en su viejo hombre. Pero esa persona que tropieza en esa vieja naturaleza, si vive en esa vieja naturaleza, es porque no es cristiano, no ha nacido de nuevo. Podemos tropezar en él, podemos caer en eso, pero no podemos decir, es que yo soy cristiano carnal. No hay cristianos carnales, está contrapuesto, porque el viejo hombre ha sido crucificado con Cristo. La carne no puede estar en un cristiano, no puede dominar a un cristiano, no puede reinar en la vida de un cristiano, no puede someter a un cristiano. La carne no puede dominarte, porque tú eres libre y le perteneces a Cristo Jesús. Eres libre para servirle a Él. No digas que eres un cristiano carnal. Eres pura carne. Eres natural, no has nacido de nuevo. Y vuelvo a repetir, el hombre natural puede tener grandes títulos, pero no se trata de sabiduría humana. Se trata que no tiene nada de Dios en él. Ahora, cerremos. Veamos entonces por qué debemos anhelar lo espiritual. ¿Sabes por qué? Porque el que es espiritual anhela la sabiduría de Dios, anhela vivir en Dios. Fíjate que yo no te puedo decir que yo sé siempre las cosas que debo de hacer, pero ¿sabes por qué Pablo está comparando los tres tipos de personas? El natural, el espiritual y el carnal. Porque habían cristianos ahí en Corinto que no entendían las verdades de Dios. Y esta es otra forma de ser carnal. Personas que no conocen el conocimiento del Dios Santo. Que no les entra lo espiritual. Es tan dramático, es tan difícil que Pablo tiene que decirle, no les puedo explicar las cosas de sabiduría, porque ustedes son naturales, son carnales y no les entra la sabiduría de Dios. ¿Por qué no sé qué hacer en mi vida? Sencillo, porque eres carnal, porque eres natural, porque no eres espiritual. El hombre espiritual anhela la sabiduría de Dios. El hombre espiritual sabe, conoce los designios. Lo interpretamos todo a la luz de Cristo. Yo no puedo creer que aquí haya gente que choque un carro, o que le roben algo en el carro, o que lo despidan y diga, ay, es que esas son cosas, ¿verdad?, humanas. No, son cosas de Dios. Todo lo que somos, los que estamos en las cosas de Dios, interpretamos todo a la luz de Dios. Nace un hijo, se pierde un hijo, se gradúa un hijo, se levanta un hijo, un matrimonio se une, un matrimonio se separa,
Todo es espiritual. En mi vida, hermano, yo no puedo ver nada que esté fuera del dominio de Dios y bajo los criterios de Dios. Entonces, quiero terminar dándoles esta connotación. Si usted vuelve conmigo al texto principal de esta enseñanza, que es 1 Corintios capítulo 2, usted se va a dar cuenta de esto. Y yo espero, hermano, que después de esta enseñanza anhelemos estas cosas. ¿Por qué debemos de anhelar las cosas espirituales? ¿A qué se refiere esa connotación de espiritual? Se refiere a una persona que las verdades de Dios le son fáciles de entender, que las verdades de Dios le son sencillas de entender. Hermanos, si la fe se ha hecho para que la entiendan los niños, ¿qué dificultad hay en entender que como hijos de Dios tenemos que servirle a Dios? ¿Qué dificultad hay que como hijos de Dios tenemos que amar a Dios? No hay dificultad. Entonces, cuando habla de el ser espiritual es por lo siguiente, porque hay una sabiduría que está escondida y que Dios la ha preparado para que la entiendan solo los hijos de Él. Esta sabiduría no le pertenece a los hombres de ciencia, no les pertenece a los grandes eruditos de la humanidad, le pertenece a los sencillos, a los que nos gozamos el venir el domingo, venir al culto a las 9, cantar alabanza, irnos a comer unas pupusas con nuestra familia. ¿Qué más espiritual puede haber en eso? Ir a ganar almas. ¿Qué más espiritual puede haber en eso? Venir a las 4 de la tarde con tu familia, salir y comer pupusitas. Eso es espiritual, porque estás viviendo por la sabiduría de Dios. El hombre espiritual es el que se deja guiar por la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría ha estado oculta para los sabios y los entendidos, pero ha sido entregada solo a los niños, solo a los que aman lo espiritual de Dios. Y mire cómo Pablo la compara, para que usted note esto. Primero habla de que el ser espiritual es el conocer el misterio. Si usted ve conmigo, ahí mismo en 1 Corintios 2, verso 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Esa sabiduría es la que los grandes sabios del tiempo de Jesús no conocieron, porque Pilato, Herodes crucificaron a Cristo, porque ellos estaban ciegos, eran hombres de poder, eran príncipes, pero la sabiduría de Dios no les entraba porque eran hombres naturales, que la sabiduría de Dios no les entra. Pero aquellos que saben, que conocen el misterio. ¿Cuál es el misterio? En el Nuevo Testamento, cada vez que aparece misterio, es una verdad revelada, no es una cosa escondida. ¿Y cuál es el misterio revelado? Que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Eres un hombre sabio? ¿Eres una mujer sabia? Si eso ya lo sabes, eres más sabio que el hombre más científico, más grande de la humanidad, que ha sido Anthony Hopkins, que negó la existencia de Dios. Y usted tal vez, y yo tal vez, que no hemos tenido la oportunidad de ser científicos, pero sabemos que nosotros no podemos decir que Dios no existe, porque si respiramos, porque si existimos, porque si estamos vivos, es porque Dios nos creó, y a Él sea toda la gloria y la honra, a Él sea toda la exclamación, a Él sea toda la exaltación. Eso es lo que esos sabios no saben. Esa es la sabiduría oculta que solo se la es entregada a los espirituales. Por lo tanto, ser espiritual es saber que Cristo murió en la cruz por nosotros, y que si murió en la cruz, debemos estar entregados a Él. Eso es ser espiritual. No me vengas a decir que ser espiritual es pasar metido en un templo, es pasar metido. Eso no es espiritual. Ser espiritual es saber de mi salvación, que soy cristiano, que le pertenezco a Cristo, que el viejo hombre ya murió y que soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero mire qué bonito. El segundo regalo que nos da el ser espirituales es el conocimiento de la voluntad de Dios. Yo por eso quiero ser espiritual, porque cuando yo soy espiritual,
yo me hago amigo de Dios por medio del Espíritu Santo. Y cuando usted es amigo de alguien, ¿quién no quisiera aquí ser amigo de una persona prominente, del presidente, para saber los planes, para saber lo que va a pasar? ¿Para qué quieres ser amigo del presidente? ¿Para qué quieres ser amigo del político? Si puedes ser amigo de Dios y con Él lo sabes todo. En Cristo, en el Espíritu Santo, Él nos da su amistad. Y cuando somos espirituales le preguntamos a Dios qué tenemos que hacer con nuestra vida y le decimos: dame dirección, yo no sé qué hacer, mi vida está en desorden, pero necesito que me guíes. Y mire qué bonito el versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido al espíritu del mundo, sino al Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ser espiritual significa conocer el misterio, que es saber que Cristo murió por nosotros en la cruz. Y número 2, ser espiritual significa dejarte guiar por la sabiduría de Dios y no por tu sabiduría propia. Si no sabes qué hacer, habla con Dios y dile: Dios, quiero ser tu amigo, quiero ser tuyo, quiero pertenecerte. Háblame, cuéntame tus secretos, cuéntame tu voluntad, y yo voy a hacer lo que tú me pidas. Yo voy a hacer lo que tú me dirijas. Y si por cualquier razón en esta tarde no sabes qué hacer con tu vida, habla con Dios. Habla al Espíritu Santo y dile: Espíritu Santo, dame el conocimiento del Dios eterno, dame el conocimiento de esta decisión. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Él va a responderte, Él va a hablar a tu vida, Él va a hablar al corazón, pero no vas a estar ciego como muchos que están cegados y que no conocen las verdades eternas. Habla con Dios y dile: Dios mío, háblame a mi vida, dirígeme. Quiero tomar decisiones que te agraden. Quiero agradarte, Dios. Quiero ser tuyo. Pregúntele. Él le va a saber responder y va a saber llevar sus caminos. El hombre natural no percibe las cosas espirituales. El hombre espiritual es el que sabe la sabiduría de Dios. El hombre carnal es un cristiano que ha caído en tropiezo y que se ha negado a depender del Espíritu totalmente, que se deja dominar del viejo hombre. Vayamos pues al Espíritu y dejémonos guiar por aquel que lo conoce todo, y aquellas verdades eternas que son para tu vida llegarán a ti, y Él te va a guiar, Él te va a orientar y Él va a hablar a tu corazón, porque Él trae los secretos del Dios eterno a nuestras vidas y nuestros corazones. Vamos a orar, hermanos, y vamos a dejar nuestras vidas en las manos de Dios.